Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Val Solórzano y les quería comunicar que el en vivo lo vamos a hacer por la página de Arteterapia Perú, no de la Asociación Profesional de Arteterapia del Perú, la APAP, porque todavía no llegamos a 1000 seguidores y bueno, Instagram ha cambiado las políticas y ahora necesitan tener más de 1000 seguidores para hacer un en vivo. Entonces nada, los incentivamos a que puedan seguir a Arteterapia Perú, a PAP, para que próximamente podamos hacer más en vivos. Y bueno, ahora le voy a pasar el link a Luis para que se conecte. Y bueno, vamos a esperar que se conecten también más personitas por aquí. Son el mediodía en Perú. Ahí está Luis. Vamos a ver si le podemos mandar el link. Ahí está, me ha mandado las. Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? sí, te escucho perfecto. Muy bien, gracias. Vale, perfecto. Bueno, bienvenido Luis. Gracias por aceptar este en vivo, ¿no? Para conocerte un poquito más también y que todos los seguidores de Arterapia Perú te puedan conocer. No sé si quieres comenzar presentándote, toda tu trayectoria. Bueno, puedo resumir un poco, digamos, mi recorrido. Yo soy psicólogo clínico con orientación junguiana, arteterapeuta también junguiano, miembro fundador de la Asociación Argentina de Arte Terapia. Actualmente soy parte del MAAT, Movimiento Argentino de Arte Terapia, donde me dedico a las relaciones institucionales. También soy docente en formaciones de arte terapia aquí en Buenos Aires, en la Escuela Argentina de Arte Terapia y la Fundación Jung, pero también en formaciones y diplomados de Chile, de Uruguay, de México, de Colombia, de República Dominicana y España. Desde el año 2007 colaboro en el máster de arte terapia como docente invitado primero para la Universidad Complutense de Madrid y ahora estos últimos años para la Autónoma. Y finalmente soy también representante global de la ECARTE, que es el Consorcio Europeo de Educación de Terapias por el Arte, que tiene una conferencia bianual. Este año estaré viajando a Croacia en septiembre. No estoy participando con ninguna ponencia como lo hice hace 2 años, pero se está presentando el libro de la conferencia anterior donde yo colaboro con un capítulo sobre el proceso creativo de la obra de teatro que presenté aquí en 2023. Así que hay otras cositas más, como locutor, ya no tengo mi programa de radio, pero bueno, pintor, hace mucho que no pinto, pero bueno, y escritor. Estoy publicando pronto mi cuarto libro, ahí está, el primero, claro, y ya vamos por el cuarto, Arte, Terapia y Psicosis, que si todo va bien, en marzo del próximo año ya estará disponible. Gracias por presentarte, Luis. Sí, justo hablabas de los libros, ¿no? Que justo yo pude comprar los tres que justo venden aquí en Barcelona y estuve leyendo, bueno, quería leerlos en orden, ¿no? Y justo estaba leyendo el primero y quería hacerte algunas preguntitas sobre el texto, ¿no? Pero primero quisiera también un poco entrar con lo que es arte terapia. A mí me da mucha curiosidad también preguntarte cómo fue el primer momento donde conociste la arte terapia, cómo así llegaste a la arte terapia. Bueno, yo en realidad siempre cuento que yo pensé que, digamos, un poco desde lo junguiano, ¿no? Mi misión de vida, mi proceso de individuación pasaba por la pintura y que mi carrera iba a ser la de artista plástico. Luego, ya siendo psicólogo de pronto descubro este posgrado en la UNA hace
como 25 años atrás, y entonces empiezo a estudiar arteterapia y me doy cuenta que para mí representaba la perfecta fusión de los conocimientos de la psicología con los conocimientos del arte. Entonces, a partir de ese momento, digamos, no abandoné nunca más el camino del arte terapia y fue en el año 2004 cuando abro el taller de arte terapia para personas viviendo con VIH-Sida, que fue un proyecto personal que duró 10 años y que gran parte de lo recorrido en ese tiempo está en el segundo volumen de la colección. Y me di cuenta allí del poder convocante que tiene la posibilidad de objetivar los contenidos subjetivos en un soporte, donde muchas veces, luego de trabajar, los pacientes experimentan un alivio a aquello que estaban sintiendo como un estado, puede ser angustia o miedo o inseguridad, el poder darle una forma, el poder darle voz, el poder verlos de alguna manera allí afuera, genera una sensación de alivio desde ya, porque no están circulando, digamos, como movimientos emocionales extraños dentro del organismo, sino que han encontrado una expresión. Y esto no solamente a través de la pintura, también puede ser a través del modelado, a través de el movimiento corporal o la psicodramatización de aquello que les está pasando. Vale, qué interesante. Y claro, hace 25 años en Latinoamérica había poquitos países que todavía llegaba la arteterapia, ¿no? Quería preguntar también cómo lo ves, cómo veías un poco el tema de la arteterapia, ¿no? La profesionalización en Latinoamérica hace 25 años a comparación del día de hoy. Bueno, yo creo que hoy hemos avanzado mucho, igual falta muchísimo camino por recorrer, ¿no es cierto? Al menos hace 25 años era aquí en Latinoamérica una disciplina relativamente nueva, si bien pensemos que ya por la década del 60 se había creado la Asociación Británica de Arteterapia y la Asociación Americana de Arteterapia, y la disciplina ya llevaba 20 años circulando en Europa. Entonces, aquí llegó un poco tarde, hacia finales de los 90, y se fue solidificando a lo largo del tiempo y alrededor de una serie de formaciones que hoy han encontrado una variedad muy grande, ¿no? Porque hay desde las que son de larga duración, como las de la Escuela Argentina de Arteterapia, que dura 3 años, o la de la Fundación Jung, que dura 2 años, modalidades intensivas, híbridos, presenciales, también hay diplomatura que son más cortas, pero yo creo que ha habido mucho, mucho movimiento en el campo de la arte terapia y todavía digo falta un largo camino por recorrer. O sea, nosotros desde MAAT, el Movimiento Argentino de Arte Terapia, lo que buscamos es precisamente tratar de profesionalizar todo lo posible el ejercicio de esta disciplina, con un registro de arte terapeutas al que se pueda recurrir en caso de que alguien necesite hacer una derivación. No nos olvidemos que, a diferencia de Inglaterra, por ejemplo, donde los arteterapeutas están en las cartillas de las obras sociales, están totalmente incorporados al sistema de salud, aquí en Argentina todavía hay que luchar para conseguir un espacio, a lo mejor en un hospital, en una institución, bien porque no conocen del todo lo que arte terapia significa, bien porque no conocen los beneficios que el trabajo en arte representa para los propios pacientes, o no está considerada, digamos, una herramienta que tenga tal vez validez científica como para ser aplicada en determinados ámbitos. Esto es mucho de lo que yo veo que se está haciendo en España, ¿sí? Las investigaciones, muchas investigaciones en curso, y además cuantitativas, para poder entrar, digamos, a ese terreno de la ciencia donde, bueno, se puede mostrar a partir de la interacción de determinadas variables, de la utilización de un grupo de control, cuáles han sido los resultados de una investigación. Digamos, todavía estamos muy lentos aquí en eso. Yo, por mi parte, de todos modos, siempre me he manejado con lo cualitativo. O sea, para mí, el estudio de caso da cuenta
de los resultados asombrosos que se obtiene en un tratamiento de arte terapéutico, ya sea individual o en una actividad grupal, como puede ser la que desarrollé tantos años en hospital de día y en internación, en clínicas psiquiátricas. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Yo, por mi parte, aporto mi granito de arena a partir de la publicación de estos libros, que, si todo va bien, deberían ser unos 7 aproximadamente en total. Muchas gracias por compartir también tu conocimiento, Luis. Y algo que me gusta también de tus libros es que son muy didácticos, que son fácil de leer y que yo creo que el público en general, no solamente psicólogos, arteterapeutas, sino que el público en general es un acercamiento al arte terapia. Y Ujú. bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? De las asociaciones, por ejemplo, tengo entendido que cuando en el 99, cuando se institucionalizó la profesión en Inglaterra, llegó aquí arte terapia en España, ¿no? Y que claro, todavía no es una profesión reconocida, pero institucionalmente está presente, ¿no? Aquí en los hospitales, en algunos hospitales públicos hay el rol del arte terapeuta. Y yo quería preguntar también, porque en Perú recién estamos empezando con la asociación, de menos de un año. Y yo sé que en Argentina, Brasil, Chile han hecho un gran trabajo, Colombia, no van 15 años en la asociación, ¿no? Me gustaría como por ahí también ver desde tu lado, ¿cómo crees que podríamos llegar, ¿no? A la profesionalización? Sé que se necesita bastante investigación, ¿no? Llegar a los centros, ya sea públicos, privados, pero me gustaría mucho como poder escucharte desde ahí. Sí, lo que yo siempre le digo a los alumnos en la formación es que lo que nosotros necesitamos es tener una visibilidad permanente en distintos ámbitos, públicos, privados, pequeños, grandes, hospitales, instituciones, cárceles, hogares de ancianos, eh, escuelas incluso, porque, bueno, sabemos que en Inglaterra están los gabinetes arte terapéuticos conviviendo con los gabinetes psicopedagógicos. Entonces, hay, digamos, como una incorporación de la disciplina a la mayor cantidad de ámbitos posibles. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es cobrar visibilidad. Y esa visibilidad se cobra a través de la producción. Hay que producir, hay que escribir, hay que presentar en jornadas, hay que presentar en congresos, hay que diseminar de qué se trata, porque hay como una especie de conocimiento generalizado de que el arte terapia tiene que ver con que la gente pinte y nada más. No, va mucho más allá de eso. Hay todo un corpus teórico que apoya las particularidades de la intervención arte terapéutica. Esta es la teoría propia del arte terapia, que ha llevado años de construcción y de trabajo teórico y práctico en diversos ámbitos. Esto ha sido registrado en libros, en papers, en ensayos. Aquí en Argentina no se escribe tanto y yo, digamos, lo que trato es de que a partir de escribir nos pueden llegar a conocer, pero hay que hacerlo y para escribir hay que tener un material para poder escribir. Entonces esto implica poder documentar bien tu experiencia, poder registrar todo lo que ocurre con determinado tipo de población, cuáles fueron los resultados que obtuviste. Si no querés hacerlo cuantitativo, hazlo cualitativo, pero no dejes de hacerlo. Esa es una presencia continua que tendríamos que tener para que se solidifique el rol del arteterapeuta en cualquier tipo de institución. Esto me parece que es fundamental, producir. Y producir es escribir, elaborar teoría, compartir conocimiento, diseminar conocimiento. Por eso tenemos que estar presentes en la mayor cantidad de jornadas o eventos arteterapéuticos que se hagan. Dale. Sí, tal cual, ¿no? Y siento que, por ejemplo, ahora que me estoy nutriendo un poco de escritores latinoamericanos con arte terapia, ahora hay producción desde México, desde Costa Rica, ¿no? Argentina. Y siento que es muy importante también compartir ello, ¿no? Porque es como una mirada. Y eso también va a mi siguiente pregunta, ¿no? Como aquí en España, porque miraban mucho lo que hacía Inglaterra, ¿no? Tienen como, el arte terapia tiene muchas bases psicoanalíticas. Y
¿tú has visto o cómo sientes que sea como, por ejemplo, importar, ¿no? Esos conocimientos, ¿no? De un país a otro y a Latinoamérica? ¿Cómo crees que también, ¿no? Los saberes previos, ¿no? De las culturas latinoamericanas se pueden integrar en arte terapia? ¿Es importar? ¿Es integrar? ¿Es una hibridación? ¿Cómo lo piensas tú? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que es importar sin perder la esencia. Por lo tanto, importo e integro y mezclo aquello que recibo con lo que yo ya tengo y que es, digamos, comprensible para nuestra población, para nuestra idiosincrasia. Por supuesto que las bases teóricas, fundacionales, esas obviamente no se discuten, ¿no? Porque trabajes desde donde trabajes, siempre va a haber un marco teórico en el que te ubiques, que puede ser el psicoanálisis, que puede ser la Gestalt, o como en mi caso, la psicología analítica junguiana, que permiten, de alguna manera, bueno, ver cómo las teorizaciones o las líneas de pensamiento de cada una de esas escuelas incide en nuestra práctica y qué proponemos como actividades desde esa mirada en particular. Pero a la vez hay una necesidad de no perder los elementos característicos de nuestra cultura, porque si no, a los pacientes les resultaría, o a los integrantes del taller, les resultaría totalmente alienígeno que le propusiésemos algo que no tuviera que ver con el mundo que conoce. Sí, luego de un tiempo, abrir la posibilidad a otras cuestiones, que entren a jugar factores culturales que tal vez no sean propios, pero que enriquecen, por supuesto, la mirada del paciente, que amplían su rango de conciencia. Pero por lo pronto tenemos que utilizar la base de lo que sí ya tenemos y que es un acervo cultural muy rico. Y siguiendo esta línea, ¿no? Porque me interesa mucho estas aplicaciones a contextos latinoamericanos. ¿Sientes por ahí también desde la historia de arteterapia en Argentina que han surgido como nuevas cuestiones propias de lo cultural? Porque claro, se toma mucho también lo cultural cuando se va a compartir, ¿no? Ya sea conocimiento, la creación. Sí, sí, obviamente hay elementos que van variando y que se van modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si ese taller que yo abrí en el año 2004 para personas viviendo con VIH lo abriese hoy, las condiciones serían diferentes, porque ahora se ha cronificado, además la medicación permite que si la persona la toma como corresponde, eh, pueda vivir como cualquier ser humano y no haya un desenlace trágico como había en esa época. Entonces, en muchas de las cuestiones tiene que haber una actualización forzosa de qué es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto yo un poco lo cuento en el segundo libro, cuando hago un raconto de lo que fue en el 2004 y de lo que era en el año 2020, cuando en el 2019 comencé a escribir el libro. Entonces, yo creo que nos vamos ayornando y también vamos dando cuenta de los cambios que se van dando, no solamente en costumbres, sino también en la utilización del lenguaje. Entonces, que lo encuentro yo con mis pacientes muy jóvenes, ¿no? Utilizan una manera de hablar que para mí es algo extraña, pero que la comprendo porque los escucho y porque lo escucho en la calle o lo escucho en los medios. Entonces, bueno, se van incorporando esos cambios y nos vamos adaptando para poder hablar este lenguaje común, que de todos modos, más allá de la palabra, el arte siempre va a ser un lenguaje que nos iguala. Qué bonito, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? El arte es un lenguaje que nos iguala. Y bueno, también quería preguntar una pregunta que salió un poco en el conversatorio de tu tercer libro aquí en Barcelona, pero es una pregunta muy común que siempre también muchos de nuestros seguidores, alumnos nos comentan, nos preguntan, ¿no? Y quería también tocarlo en este live. ¿Es importante ser psicólogo para poder ser arte terapeuta? ¿Cuáles son los límites, ¿no? de la intervención desde la arte terapia? Que es una pregunta muy común, ¿no? Que se hace a alguien que recién está entrando al mundo de la arte terapia.
Totalmente, es lo que yo más escucho de los alumnos. Ah, pero bueno, yo no soy psicóloga o yo no soy psicólogo. Y me dicen, claro, vos sos psicólogo, entonces tenés una mirada diferente. Yo siempre insisto con lo mismo. El arte terapia es una profesión que toma, por supuesto, elementos de la psicología y que toma elementos de las artes plásticas o las bellas artes. En las formaciones, esos elementos, si la persona proviene del campo del arte, tiene materias que compensan y entonces aprende de psicología, y si viene de la psicología, hay materias que compensan y le introducen al campo del arte. Ahora, el arte terapia en sí es una profesión que tiene sus propios parámetros, que tiene su propia construcción teórica. Por eso decía yo que no es necesario ser psicólogo más que artista, por ejemplo. Porque primero que los conocimientos los van a tener durante la formación. Y en segundo lugar, que cuando miramos el trabajo del paciente, no lo hacemos desde el lugar de un psicólogo, yo jamás lo hago desde un lugar de un... Yo me olvido que soy psicólogo. En el taller de arte terapia, yo soy arte terapeuta. Me olvido que soy psicólogo, me olvido que soy pintor, porque la teoría propia del arte terapia es la que me sustenta, que une elementos de ambas o hace participar una más que la otra. Puedo tener para mí una mirada un poquitito más compleja, pero nunca el psicólogo aparece en los talleres o en las sesiones individuales de arte terapia. Siempre está el arte terapeuta. Y además, esto, digamos, yo también lo aclaro, que en una sesión de terapia, la transferencia es de a dos, entre el paciente y el terapeuta o el psicólogo. En una sesión de arte terapia, la transferencia es triangular, porque es el arte terapeuta, el paciente y la obra. Ese triángulo hace circular la transferencia que está depositada en la obra que el paciente hace. Entonces, hay diferencias importantes a tener en cuenta y es también muy importante que quienes empiecen a estudiar arte terapia se tranquilicen respecto a esto, que no necesitan o que no van a sentir que les están faltando herramientas porque prácticamente todas las formaciones se las van a proveer. Después, por supuesto, es una cuestión de responsabilidad personal continuar indagando en eso que a mí me han transmitido. Por eso, en la formación de la Fundación Jung, nosotros tenemos un módulo teórico de 4 horas el día sábado y un módulo práctico de arte terapia el día domingo. Pero para poder trabajar arte terapéuticamente desde Jung, tienen que tener la teoría conocida. Entonces, bueno, hay mucha bibliografía, hay mucha información que se da durante la clase y esto ya es un soporte importante para que el alumno no sienta que le falta una pata, ¿no? Para completar su formación. Vale. Y bueno, esto de arteterapia junguiana a mí también me genera mucha curiosidad porque, claro, yo tomé una formación más psicoanalítica, integrativa de la arteterapia y me gustaría un poco también para que los demás también puedan escuchar y yo también poder aclarar un poquito sobre la arteterapia junguiana. ¿Cuál sería su... Sé que puede tener las mismas bases de arteterapia, pero ¿cuáles serían las diferencias, las similitudes? En realidad, cuando trabajamos desde Jung, trabajamos fundamentalmente lo que se llama, y que es el título de mi libro, ¿no? El proceso de individuación, que es llegar a ser quien viniste a ser, descubrir cuál es tu misión en esta vida, cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el camino que debes recorrer para cumplir con ese objetivo. Ese es uno de los puntales del arte terapia junguiana. Y entonces, para poder descubrirlo en este proceso de autoindagación o autoexploración que te lleva a la autorrealización, vamos trabajando algunos de los arquetipos que nos van atravesando a lo largo de nuestra vida. Lo podemos leer desde varios lugares, yo porque lo leo desde Jung, pero lo podemos leer desde el psicoanálisis y entonces podemos trabajar el Edipo o podemos trabajar
la envidia, por ejemplo, si nos ponemos un poco kleinianos, o podemos trabajar cuestiones de figura-fondo, si nos ponemos gestálticos, digamos, cada una de las teorías tiene su propio caudal que necesita poner al servicio del paciente para que esto lo explore desde un marco teórico diferente. Obviamente no mezclamos todo. Está bueno conocer un poco de cada una, pero siempre trabajar dentro de una línea porque así mantenemos una cierta coherencia con la propuesta que nosotros llevamos. Pero yo he encontrado que la junguiana es una de las más adecuadas en el sentido de que Jung siempre privilegió el arte en su terapia. Para él, obviamente no existía el arte terapia, allá lejos por el 1916 cuando él escribe La función trascendente, pero sí invitaba a sus pacientes a dibujar sus sueños, a dibujar sus visiones, aquellas cosas que atravesaban su mente en un momento, poder plasmarlas en el papel para que no se le escaparan. Digamos, las intervenciones en arte en la psicoterapia junguiana siempre fueron una parte importante del tratamiento, así como también una parte importante en la vida de Jung, que después de todo genera el libro rojo, los borradores, el libro negro, donde plasma precisamente todas las visiones que él tuvo en ese entrar hacia su mundo interno y tocar aspectos de su inconsciente. Entonces, yo creo que la junguiana es una mirada que favorece el trabajo con la imagen, lo valora muchísimo. Y además se enriquece, y esto yo lo incorporo en las sesiones, con aportes de la mitología, de los cuentos de hadas, digamos, es una mirada mucho más amplia y mucho más conectada con aquello que es un trasfondo que nos une a todos, que no es más que lo inconsciente colectivo, que se manifiesta precisamente en los mitos, en los ritos y en los cuentos de hadas. Sí, lo veo muy simbólico, ¿no? Justo también, ya tocando un poco el tema del libro, aquí tú documentas muchas de las producciones, ¿no? De los usuarios a los cuales has acompañado. Y por el tema de medición, ¿no? Justo comentabas que hay mucha medición cuantitativa. ¿Cuál es el que tú recomiendas, ¿no? Para poder medir o evaluar después de las sesiones, el acompañamiento en arteterapia. Bueno, yo, digamos, si bien dije que privilegio, por supuesto, la mirada cualitativa, no puedo quedar, digamos, impávido ante la posibilidad de hacer una lectura cuantitativa. Hay que ver, digamos, qué escala se puede utilizar. Por ejemplo, la escala Fitz es una de ellas, que tiene 14 indicadores que me parecieron bastante interesantes, ¿no? Para poder evaluar la utilización del color, la utilización del espacio, por ejemplo, entre otros. Esa sería una forma de hacer una lectura. Hay otras. Desde lo cualitativo, por ahí es una mirada mucho más sensible, mucho más atenta a las particularidades de la verbalización del paciente que yo registro con punto y coma, ¿no? De una manera casi obsesiva, pero que me parece que es muy útil a la hora de tener un registro certero de lo que el paciente verbalizó al finalizar la sesión. Y también, digamos, una mirada bastante amplia sobre las características de la obra, comparándola, por supuesto, con trabajos anteriores. Allí vemos si ha habido algún cambio significativo, pudo haber cambiado la utilización de los materiales, o pudo haber cambiado de soporte, o pudo haber pasado de la bidimensión a la tridimensión. Todo nos da información, todo nos cuenta algo, pero a los fines de hacer una presentación formal, tal vez en un congreso, la mirada cuantitativa, por supuesto, debería privilegiarse o al menos ir algo mixto, quali quanti, que también está bastante interesante, para poder dar cuenta de los resultados obtenidos. Y bueno, igual también revisando el libro, aquí es como un manual, ¿no? Porque también hay bastantes ejercicios aplicados, ¿no? Como redactas un poco y también hablas también de teóricos, ¿no? Hablas también de Héctor Fiorini.
argentino, ¿no? Que fue también un gran teórico al día de hoy, ¿no? Desde la arteterapia hispanoamericana, ¿no? Hablando en español. Y quería preguntar, ¿no? ¿Cómo alguien, por ejemplo, en Perú podría conseguir tu libro? Porque siento que también es muy necesario, es muy didáctico, es muy digerible. Mira, no sé si en Perú está Busca Libre. En algunos países de Latinoamérica está, es una forma interesante de conseguir libros porque circula por varias partes. Trae libros de Estados Unidos, al menos aquí en Argentina, ¿no? De España, de México. También, tal vez por Amazon. Yo sé que, como yo soy un escritor independiente y publico a través de Duncan, Duncan tiene su línea de distribución en algunas librerías de Buenos Aires y también del interior del país, pero sé que también provee a Amazon, por ejemplo, de mis libros. Entonces, bueno, habría que preguntar y en todo caso, si no lo pudieran conseguir por allí, me avisan para que yo pueda hablar con la editorial a ver qué pasa con ese contacto, ¿no? Dale. Sí, justo Amazon llega a Perú, entonces por ahí podría Bien. ser ahí una vía, ¿no? Para poder llegar a tus libros, ¿no? Que siento que son muy Ujú. necesarios también. No sé si también, hablando un poco de retrospectiva del libro, ¿no? Siento que este libro, a diferencia de las otras, hablando desde la portada, ¿no? Aquí no se menciona tanto la arteterapia junguiana, esta es como más un introductorio a la arteterapia y los otros ya son como más específicos, ¿no? No sé si quisieras hablar un poco también sobre los volúmenes, justo acabas de comentar que piensas que sean 7, ¿no? Que sería como la meta es llegar a ser 7, ¿no? ¿Cómo ves tú que sea como un recorrido? Yo estoy ansiosa todavía para leer el segundo y el tercero. Sí, en realidad es un recorrido donde la idea del primero era precisamente ser una especie de manual introductorio muy general. Fíjate que el caso de inhibición creativa tiene una mirada psicoanalítica. En el segundo volumen, el estudio de casos sobre depresión también no va por el lado de lo junguiano. En el tercero, sí, ya introduje directamente el mundo de lo junguiano, pero vuelve a otras corrientes en el cuarto, arte, terapia y psicosis, porque ya en el primer capítulo planteo la posición de la psiquiatría, del psicoanálisis, Freud, y la psicología analítica, Jung, que específicamente se dedicó al estudio de la esquizofrenia. Y después hay minutas de hospital de día y de internación que tienen una mirada general, ¿eh? No es una lectura junguiana, es una mirada general. Hay alguna cosita que por ahí voy agregando. Luego, claro, van a venir el volumen de arte terapia con niños y adolescentes y arte terapia con adultos, que tal vez lleve dos volúmenes para terminar con arte terapia tercera edad y pacientes terminales, digamos, cumplir todo el ciclo de toda la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos 25 años en el mundo del arte terapia, ¿no? Trabajando en distintas instituciones o teniendo toda clase, digamos, de pacientes con diferentes problemáticas aquí en el consultorio. Esa sería, digamos, como un corpus completo, que yo siempre me gusta decir un legado, ¿no? Y como también le digo a mis alumnos, o sea, esto es para que ustedes puedan ver cómo se aborda un estudio de caso con determinada población, puedan utilizar algunas de las consignas y los disparadores, pero cada uno le va a poner su propio estilo, su propia impronta. El mío es este y yo lo comparto, pero hay muchos otros, obviamente, porque somos diferentes, porque a alguien se le puede ocurrir algo que a mí no se me ocurrió. Yo trato de volcar todo lo que sé en estos libros. Esto desde ya. Y luego espero que sea un material que tenga buen uso y un uso responsable por parte de aquellos que lo repliquen con su estilo, a su manera, de la forma que los caracteriza. Dale. Sí, y bueno, también es un libro que creo que debe estar presente en congresos latinoamericanos, ¿no? Sé que no hay muchos, pero ha habido en Argentina, en Venezuela, en Chile también se hacían encuentros.
Entonces, volviendo un poquito al tema de Latinoamérica, ¿crees que en algún momento existirá como una asociación latinoamericana que unifique de repente lo que está sucediendo en Latinoamérica? Mirá, eso sería lo más recomendable. Lo que pasa es que para esto tienen que existir las regionales primero. Aquí en Argentina, yo me fui de la Asociación Argentina de Arte Terapia porque sentía que no se trabajaba sobre lo que los estatutos establecían. Entonces, bueno, cuál era mi rol? Digamos, yo era presidente en ese momento y me pareció que se diluía un poco el sentido de por qué habíamos creado la asociación. Entonces, bueno, los dejé y ahora, hace muy poquitito, fui incorporado al MAAT, donde tiene sí unos estatutos que establecen esto que, bueno, tan necesario es como poner en primer plano el rol de los arteterapeutas, un registro de arteterapeutas, establecer formaciones post finalización de la formación, por ejemplo, el MAAT en la Escuela Argentina de Arte Terapia tiene el ciclo de formación continua que está abierto para egresados o incluso para alumnos que están cursando, pero que va un pasito más allá de todo lo que han visto en la formación y ofrece, como voy a ofrecer ahora el 27 de mayo, empieza una nueva edición de la utilización arte terapéutica de tarots y oráculos junguianos que genera, digamos, un poco de confusión en el sentido de que vamos a aprender a tirar las cartas del tarot. No, señor. El tarot, con su riquísima simbología, va a ser utilizado como disparador para una actividad de arte terapéutica. De eso se trata. Entonces, digamos, estos cursos, estos ciclos, estas formaciones, todo ello debería terminar englobándose en el MAAT, que además tiene una revista de arte terapia digital, que es muy, muy, muy buena y que ya tiene varios números editados, yo he colaborado con varios de ellos. Entonces, hay toda una intención de poder trabajar para formar una entidad, algo que nos unifique, que nos identifique, porque a diferencia de otras carreras, bueno, yo como psicólogo tengo mi matrícula y si bien no estamos colegiados acá en la ciudad de Buenos Aires, no hay colegio de psicólogos, sí los hay en el interior del país. Y eso ha llevado años establecerlo. Bueno, esperamos que con el arte terapia suceda lo mismo. Por eso digo, una asociación latinoamericana de arte terapia sería ideal, pero yo en este momento, sinceramente te digo, la veo lejana. Todavía hace falta trabajar un poco más. Yo creo que Chile, Brasil están bastante adelantados en eso. Nosotros todavía estamos un poquito detrás. Sí, porque justo cuando comentabas lo del ECARTE, ¿no? Era como, es la unión de arteterapias, ¿no? Europeos, pero no solamente europeos, también van representantes latinoamericanos, de otros continentes, asiáticos. Entonces sería también bonito, ¿no? Como sueño, ¿no? Que también se apunte aquí a Latinoamérica, ¿no? Que hay tantos saberes de poder compartir. Ujú. Totalmente, totalmente. Esto, bueno, va a requerir la puesta en común de muchos, ¿no es cierto? Para que por ahí sea algo similar al Ecarte lo que podamos lograr. El Ecarte tiene, bueno, esto de que ya lleva muchos años y cada 2 años sus eventos son enormes. En el que yo estuve hace 2 años en Bélgica, éramos como 400 terapeutas de artes expresivas de todo el mundo. Es una vidriera impresionante y además, bueno, las experiencias, ¿no? Que podés compartir, tanto prácticas como teóricas, investigaciones en curso. Hay una cena de cierre que es maravillosa para hacer este networking. O sea, bueno, tal vez algún día esto se logre aquí también. Sí, de todas maneras. Yo también estoy ahí apuntándome para el Encarte para poder también ir a nutrirme, ¿no? De todo lo que se puede hacer. ¿Ha habido personas que van desde Latinoamérica? Sé que la otra vez estabas comentando que no hay muchas personas que se animen. No sé si... Es verdad, digamos, mi función como representante global de ellos aquí en Argentina es lograr armar una pequeña comisión de arte terapeutas argentinos. Otros países
Me acuerdo en Bélgica, en el Congreso de Bélgica, Holanda tenía como 50 representantes, Inglaterra tenía como 60, o sea, había países, Italia tenía creo que 10 o 12, eh, casi todos tenían varios representantes. En Argentina, de Argentina yo era el único, entonces, entiendo que hay una, digamos, una suerte de coyuntura, algo coyuntural que tal vez no facilita que se pueda acceder a este congreso. Por ejemplo, este año es en Croacia, ¿no? En Pula. Bueno, yo ya hacía mucho tiempo hice la reserva de mi hotel en la ciudad medieval, cerca de la universidad, también a un paso del mar, el lugar es paradisíaco, pero claro, yo voy a estar viajando desde Madrid en septiembre, bueno, no había vuelo directo, entonces voy vía Ljubljana, pero el micro que sale de Ljubljana a Pula no está todos los días, entonces tuve que sumar unas noches de hotel, además del pasaje y de vuelta en avión desde Ljubljana, el micro desde allí a Pula y de Pula de vuelta a Ljubljana y la hotelería extra en Ljubljana. Bueno, todo eso genera más el costo del Congreso, más el pasaje de Buenos Aires a Europa. Bueno, imagínate que representa una suma interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un acopio de ahorros destinados pura y exclusivamente a esto, ¿no? Yo, digamos, he hecho toda mi vida inversión en libros. Para mí, eh, leer la cultura que está allí todo el tiempo es importante porque nos ayuda también a formarnos, no solamente en conocimientos, sino también en valores, ver otras miradas, ver otras teorías, poder comparar. Entonces invierto muy fuerte en eso y cada vez que voy a un congreso es una fuerte inversión. Pero todo esto después va volcado a las clases, ¿m? O a la escritura de los libros, digamos, esa experiencia que comparto a través de un reporte, por ejemplo, de lo que se trabajó en determinada ponencia que a mí me llamó la atención. Entonces, es un ida y vuelta. Bueno, este año parece que soy también el único, ¿no? O sea, como que no es que no haya cumplido con mi función de representante, pero entiendo que coyunturalmente es complicado, es un gasto muy, muy grande. ¿Mm? Sí, y eso me hace recordar un poco a la conversación que tuve con Lucía Cardona, vicepresidenta de la Asociación de Colombia, que a veces mucho de la arteterapia ha sido un poco desde el privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el tiempo o el dinero. Por ejemplo, países como Perú, que no tiene una formación oficial, ¿no? He tenido desde mi lado, desde mi propia historia personal, ¿no? Migrar, como desde... Y también esto es muy necesario, ¿no? Para que pueda llegar, para que pueda ser más accesible a personas que de repente no puedan, ¿no? Y la arteterapia es una, yo lo digo, una gran medicina que debería ser conocido por muchas más personas. Ujú, ujú. Absolutamente. Pero bueno, digamos, en lo que uno pueda, al menos desde mi lugar, yo trato de ejercer todo esto desde la docencia, desde el compartir saberes, desde el asegurarme que los alumnos cuando terminan las formaciones, esos grupos que ahora son tan comunes, los grupos de WhatsApp, no los desarmen para que puedan seguir en contacto, para que puedan seguir diseminando material, para que puedan compartir material nuevo que consigan, digamos. Aquí escasea mucho el material, prácticamente todo es importado. Entonces, por eso la insistencia en la producción propia, en poder escribir y escribir desde quienes somos, desde nuestro lugar, desde la cultura que nos representa. ¿M? Pero esto también implica, bueno, responsabilidad y tiempo, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, Luis, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento el día de hoy. Bueno, también contar que Luis está como docente invitado en el programa formativo de arteterapia en Perú para que también pueda seguir compartiendo todo lo que nos ha contado, toda su experiencia. Y no sé, Luis, también si tú quieres aquí aprovechar este espacio para también comentar algunos futuros proyectos, cursos, libros que vas a poder sacar, promocionar, ¿no? Para que sea también un intercambio. Y bueno, sé que no hemos tenido muchos vistas ahorita, yo creo que es por el horario, que son las 12
mediodía en Perú, las 2 p.m. en Argentina deben estar almorzando, pero igual va a quedar grabado en el perfil. No sé si también quieras usar este espacio para comentarnos algo más. Bueno, nada, mi misión, como te digo, es no dejar de producir, no dejar de poner los conocimientos y la experiencia fundamentalmente, ¿no? Porque yo siempre digo que el conocimiento no me pertenece. Yo leo todos los libros que puedo, absorbo todo lo que puedo y eso después lo transmito, lo reciclo y de alguna forma, a partir de la experiencia, lo vuelco en los libros. Entonces, en lo inmediato está este seminario que se hace, que ahora es presencial, pero siempre la segunda mitad del año se hace online y esto permite que gente acceda desde muchos otros países de habla hispana. Después, también, bueno, a partir de marzo del año que viene va a estar disponible ya el cuarto volumen de Arte, Terapia y Psicosis. En septiembre bueno, yo no estoy presentando este año, pero sí se presenta el libro donde yo participo en el Congreso de Lecarte en Pula. Y siempre estoy, bueno, algún ensayo o algo que vaya a parar alguna publicación y que también pueda seguir un poco diseminando todo esto. Esos serían como los proyectos, más en lo inmediato y en lo posible también, por supuesto, seguir organizando actividades de taller que, bueno, van a ser aquí, pero también van a ser, próximamente en España, porque yo voy a estar viviendo a partir de este año 6 meses en Madrid y 6 meses en Buenos Aires, con miras a una emigración completa dentro de 3 o 4 años. Pero este ir y venir va a permitir todavía enriquecer mucho más la cantidad de material y de miradas que pueda ofrecer, para mis alumnos, que siempre son mi prioridad. Dale, Luis, muchas gracias. Bueno, esto que comentas de 6 meses es algo más o menos mi vida. Yo estoy entre 6 meses Perú, 6 meses Barcelona, entonces también resoné mucho con tu historia y tu proceso. Bueno, Luis, muchas gracias y bueno, estamos en No, contacto gracias. y a todos los que han visto este en vivo también les recomiendo seguir a Luis Formayano para que puedan también estar ahí atentos a sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por darme esta oportunidad. Siempre para mí es placentero poder hablar un poco del recorrido y sobre todo, bueno, en este mundo tan maravilloso que nos une a todos los que amamos el arte, la psicología y el arte terapia desde ya. Así que te agradezco de corazón haberme dado este espacio y nos estamos viendo en Croacia. Nos vemos. Muchas gracias, Luis. Ahí Ok, buenas comunicamos. tardes. Hasta pronto. Chao, chao. Uy.